Ahora estamos en el exterior del claustro, que la piedra tiene daños completamente diferentes al interior. Está muchísimo más expuesta pues, al agua, al viento, al hielo, y se ha deteriorado muchísimo más a lo largo de los años. Entonces pues hacen falta pues, otro tipo de tratamientos, como cerrar muy bien todas las grietas y las fisuras que se han ido produciendo con el tiempo, para evitar que entre el agua pues, por dentro de la piedra y la deteriore, y que avance el deterioro. El objetivo de la restauración aquí es intentar frenar al máximo los daños, que es inevitable que sigan produciéndose, pero por lo menos pues que le ayudemos a que esta piedra pues dure el máximo tiempo posible. Estamos en el exterior del claustro de Pamplona, estamos en la zona más alta de los alzados exteriores, y entonces al montar el andamio nos encontramos con la piedra así. Está completamente rota en muchas zonas, y luego está hecha arena. Esta piedra es arenisca, y cuando con los ciclos de invierno, verano, de lluvia, de cambios de temperaturas, de hielo y deshielo, pues va perdiendo el componente que hace que la arena que la forma sea piedra. Entonces pues al perder ese componente pues se queda pues la arena. Entonces ¿qué hacemos con esto cuando empieza la restauración? Pues intentar estabilizar al máximo esta piedra y devolverle la fuerza que tiene. Creo que explica muchísimo más la imagen que lo que puedo decir de los daños pues, de hielo, pues las grietas, las pérdidas de piedra. Se puede ver en la siguiente zona la piedra ya restaurada. Estaba de la misma manera, en el mismo estado, porque es la misma zona del claustro, pero pues se han reconstruido las zonas que se habían perdido, se han rellenado todas las grietas que tenía la piedra, se ha aplicado un producto consolidante con partículas de nanotecnología para intentar devolverle la fuerza y que pueda resistir a las inclemencias del tiempo que van a seguir afectando a esta piedra. Aquí tenemos el tratamiento de la piedra en los capiteles de los ventanales del claustro. Estos ventanales pues, han sufrido mucho los daños por heladas, porque esta piedra se moja, tarda muchísimo en secar, y entonces pues, cada vez que bajan las temperaturas se hiela el agua que tiene dentro y se van abriendo grietas. Entonces aquí la restauradora está colocando un mortero especial de restauración para ir cerrando todas las fisuras y las grietas, y así evitamos que vuelva a entrar el agua. La idea es cerrar el paso del agua al máximo para que no avance el deterioro. Y bueno, parece que están como muy desfigurados y muy perdidos, pero sí que es verdad que en el momento en el que se termina este trabajo, que ahora está en proceso, se ayuda muchísimo a recuperar la lectura de los capiteles. Ahí son los trabajos de estabilización del soporte, pues nos ayudan a recuperar un poco la lectura de las escenas y de las distintas figuras y la decoración gótica del claustro.